Bueno, un cordial saludo a todos los que me siguen en la página de YouTube de Juan Carlos Niño Molina en temas de asuntos penales. Ya estamos a puertas de entrar al mes de diciembre, un mes de unidad familiar, un mes de reflexión de todo lo que se ha vivido en el transcurso del año. Y la invitación por parte de este servidor a cargo del despacho de asuntos penales es vivir una sana convivencia en este mes de diciembre. Tenemos en la mayoría de los casos, para los meses de diciembre, situaciones de hurto, lesiones personales por temas de consumo de alcohol. Tenemos temas de violencia intrafamiliar también debido a temas de alcohol. Entonces la invitación es a pasar una Navidad en paz, una Navidad en familia, una Navidad en unión también con las amistades, pero hacerlo de manera proporcional. Por allá hay un pasaje de la Biblia que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Bien, para este tema, un tema puntual y corto, sobre unos tips sobre la medida de aseguramiento para los abogados defensores. En ese orden, tenemos que la medida de aseguramiento que solicita la Fiscalía, que es en demasiadas ocasiones, yo creería que en más de un 80% solicita la medida de aseguramiento de la cautelar personal o una medida invasiva, muchas veces de manera desproporcionada. La defensa tiene que realizar un trabajo juicioso para que esa persona que está enfrentando ese proceso penal pues no vaya a terminar quizás privado de la libertad o con una medida restrictiva. Esa estructura de la medida de aseguramiento se compone de una inferencia razonable de autoría o participación, ¿sí? Unos fines constitucionales de acuerdo al artículo 250 constitucional y 308 del Código de Procedimiento Penal, como también la urgencia de la medida. En muchos casos, los despachos judiciales ni la Fiscalía argumentan sobre la urgencia. Piensan que no hace parte de la estructura y hace parte de la estructura, la urgencia. Piensan que no se encuentra dentro del Código de Procedimiento Penal, pero es así que se encuentra, haciendo un estudio juicioso, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal establece que el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia. Ahí se encuentra plasmado que la urgencia hace parte de esa argumentación, esa carga argumentativa de la Fiscalía. Y la urgencia no es otra cosa que indicar el por qué, si no se priva la libertad a esa persona de manera inmediata, puede ocurrir un desenlace negativo en el tema jurídico penal. Continuando con esa estructura, se sigue con el test de proporcionalidad. Ese test de proporcionalidad se encuentra definido en la sentencia C-695 del 2013, es esta sentencia, y la define como el test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analice. Bueno, en el tema de defensa, si bien es cierto la Fiscalía solicita imponer una medida de aseguramiento, indiquemos de la cautelar personal o medida de aseguramiento en centro de reclusión, debe argumentar por qué es adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto.
En este caso, indica esta definición en el test de proporcionalidad en la sentencia C695 del 2013, que no se deben sacrificar valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional. ¿Cuáles valores o principios o derechos? Pues nada más y nada menos que la libertad de un ciudadano. Entonces, para ello, se debe indicar por parte de la Fiscalía hacer un ejercicio de proporcionalidad, y ello también lo tiene que hacer la Judicatura, argumentando el por qué esa medida es adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. La proporcionalidad es ese derecho de la libertad de ese ciudadano que está siendo procesado con toda esa carga del órgano jurisdiccional, y esos derechos que tiene la sociedad, que se encuentran inmersas en los principios de la Carta Política, a una vida tranquila, en paz, a tener una seguridad en la sociedad, una sana convivencia. Eso lo debe hacer la Fiscalía, y cuando despacha quizás esos argumentos el juzgado, el juez de control de garantías, debe argumentar de manera amplia y detallada el por qué a esta persona lo deben privar de la libertad. Eso se encuentra pues en ese como requisito. Ahora bien, en materia de medidas de aseguramiento, la defensa puede solicitar al juez de control de garantías que aplique la convencionalidad o estudie el tema de convencionalidad si esa medida resulta adecuada para esos fines constitucionales. Y no es otra cosa que realizar un estudio sobre si esas medidas que se están solicitando o esa norma que se está aplicando se ajusta a la Convención Americana de Derechos Humanos, esa convención que fue ratificada por Colombia en 1973. Entonces, hagamos el estudio de convencionalidad, porque la regla es la excepción que se aplica una medida de aseguramiento. Pero hoy en día la Fiscalía está solicitando que se aplique esa restricción de la libertad de muchas veces personas que ni siquiera cuentan con antecedentes penales conforme al artículo 248 constitucional. Estos son como unos tips básicos sobre el tema de las medidas de aseguramiento. Muchas gracias.